Así que vamos a hablar un poco sobre la pasión y compasión de Cristo. Y vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 15. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿pero qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Rey de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar un momento antes. También a dar gracias por la ofrenda. Sí, Señor, queremos agradecerte como tu palabra nos habla de una manera bien clara y directa a nuestro corazón, y como el Espíritu Santo nos redarguye. Pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana al meditar en tu palabra. Lo estás haciendo a lo largo de esta mañana, Señor, y ahora al abrirla de nuevo pedimos tu bendición. También, Señor, que bendigas esta ofrenda que forma parte, Señor, de nuestra adoración. Y gracias, Señor, por la manera que tienes de proveernos, de cuidarnos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, una vez más hemos de poner nuestra mirada, como decía Jonathan, en la fuerza de las palabras contundentes de Jesucristo. Hemos de poner nuestra atención en las palabras de Jesús. Es cierto que vivimos tiempos muy complicados, de descontento, de desconcierto. Lo que ocurre alrededor nuestro cada vez es más complicado, más allá de nuestras fronteras, hace que nuestro corazón se encoja con noticias
algunos de vosotros las estáis sufriendo muy de cerca. Vivimos tiempos complicados, donde la fornicación, ayer se celebró una jornada especial que no quiero mencionar ahora, donde la fornicación, la infidelidad conyugal, una de las noticias que ha salido esta semana, que han pillado a un ejecutivo en una fotografía siendo infiel con otra mujer, la infidelidad conyugal está al orden del día, el consumo de drogas está extendido. España es uno de los países donde más no solo se consume, sino que es el gran mercado para Europa de las drogas. No podemos obviar el ocultismo. Aquí en Cambrils hay mucha práctica ocultista, espiritista. Todo eso nos hace desconcertar. La grosería, las palabras groseras que continuamente no solamente está en las calles, sino que la vemos cuando escuchamos algo, vemos un programa de televisión o escuchamos la radio, la falta de respeto, ¿verdad? Hay tantas cosas que como cristianos, como creyentes, nos hacen muchas veces temblar, desconcertados. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y este es nuestro mundo moderno, esta es nuestra realidad, donde la maldad impera. Estamos hablando de compartir el Evangelio, pero en realidad lo que estamos es compartiendo una verdad frente a una maldad que es una realidad en nuestro mundo, en nuestro entorno, al salir en la calle o quizá incluso aquí dentro. La maldad que viene de parte de Satanás está imperando, pero el reino de Dios sigue avanzando y va a seguir avanzando. Y esta semana, de una manera muy concentrada, vamos a estar proclamando el Evangelio y hablando acerca de las bondades del reino de Dios. Y cómo este reino de Dios se tiene que hacer fuerte frente a todo eso que ocurre alrededor nuestro. ¿Sí? Se tiene que hacer fuerte porque el reino es de Dios, no es nuestro. La pregunta que Jesús lanzó a la gente y que Mateo la refleja por 3 veces, insistentemente golpea también a nuestra generación y a nuestra conciencia. Vamos a ver, ¿qué salisteis a ver al desierto? Les dice Jesús a aquellos que estaban alrededor suyo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Este mundo se nos presenta como un auténtico desafío a nuestras conciencias. Y es como si Jesús estuviera diciendo, bueno, pero realmente, ¿qué estáis buscando? Porque lo que estáis viendo es todo esto que ocurre alrededor nuestro. ¿Qué salisteis de verdad a ver? ¿Qué estás buscando en este desierto de este mundo, donde faltan tantos valores? Jesús, de una manera, nos lanza también a nosotros esta pregunta. En realidad, ¿tú qué estás buscando? Porque cuando miramos nuestro mundo, como decía, nos sentimos fatal. No sé tú, pero yo, la verdad es que todo lo que ocurre alrededor nuestro es tremendo. Y Jesús, Dios, da una respuesta diametralmente opuesta a la maldad. Y lo que hace Jesús es mostrar realmente demostrar esa pasión en medio de la dificultad, a pesar de la maldad. Dios muestra su pasión por este mundo caído y pecador. Contaba un pastor que un día estaba barriendo el patio de su casa,
un pastor que tenía un pastor, me refiero a un pastor de iglesia, no un pastor del campo. Tenía dos niños, un niño y una niña, y la niñita, una hija de 4 años, pues estaba jugando, cruzó el patio y corriendo se cayó y se hizo daño en la rodilla. Y podemos imaginarnos, ¿verdad?, cuando tenemos un niño pequeño, un hijo, un nieto, cuando se caen, se hacen daño, ¿verdad?, cómo nos sentimos. Pues bien, dice la historia, la anécdota esta, que al caerse la niña, apareció su hermanito de 2 años y le abrazó a su hermanita de 4 años. Su hermanito se solidarizó con el dolor de su hermana. Y eso nos habla cuando hay esa empatía con el dolor ajeno, aunque tengas 2 añitos. Y Dios no es menos. Dios es empático, Dios se empatiza con el dolor que hay en este mundo y en esta humanidad. Dios está amándonos a pesar de todo el pecado que está inundando, y Dios se ha implicado con esta humanidad, llevando esa compasión suya, llevándola a una cruz, a la cruz. Así que esta historia nos acerca un poco, nos llama la atención de cómo Jesús quiere dejar claro ante aquellos hombres que le estaban preguntando cuál era realmente su papel. Tenemos esa duda sincera, la duda sincera de Juan el Bautista. Juan el Bautista, sabéis, había sido encarcelado por Herodes bajo la influencia de la cuñada de Herodes, Herodías, por haber denunciado, Juan el Bautista, por haber denunciado el pecado de Herodes, que había sido infiel a su esposa, el adulterio en el que vivían, y eso hizo que Juan el Bautista fuera encarcelado. Pero lo terrible es que finalmente fue asesinado, eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 14, finalmente Juan el Bautista fue asesinado después de que una muchacha danzara y quisiera Herodes premiarla, y el premio que pidió fue la cabeza de Juan el Bautista. Una escena terrible que lo hemos visto muchas veces que ha sido inspirada por muchos pintores. Bien, mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, antes que ocurriera eso que acabo de describir, Juan el Bautista empezó a tener serias y sinceras dudas de su primo segundo, de Jesús. Ya sabéis que Elizabeth y María, la madre, eran primas. Bueno, Juan el Bautista era primo segundo de Jesús. Y es sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente que Juan el Bautista tuviera dudas de si Jesús era realmente el Mesías. Y digo que es sorprendente porque ¿os acordáis cuando Jesús bajó a las aguas del Jordán, ¿verdad? Y Juan el Bautista pudo ver cómo los cielos se abrían, como una voz del cielo llegaba hasta allá, dice que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma, y una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan el Bautista había sido testigo de eso. Y ahora envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú realmente? Mirad, ¿no os ha pasado a vosotros? ¿No os pasa a vosotros que sabiendo y habiendo creído en Cristo, en ocasiones tenemos dudas, nos hacemos preguntas, sabiendo lo que sabemos, habiendo sido testigos de cambios transformadores en nuestra vida, y a veces dudamos? ¿No os pasa? Lo cierto es que no nos sorprende esta reacción de Juan el Bautista. No nos sorprende,
porque nos pasa a nosotros también. Por eso es importante atender a las respuestas de Jesús y su palabra. Es importantísimo. Y para este tiempo, Jesús, es cierto que todavía no había tenido todo el éxito que iba a seguir teniendo, pero Jesús había demostrado ya a sus seguidores su poder. Había demostrado ese poder sanador. Había estado haciendo obras tremendas, milagrosas. Y hasta que no vino después, más adelante, la irrupción del Espíritu Santo, era real la presencia, la acción, la obra, la persona de Jesús. Era auténtica realidad. Y muchas veces a nosotros nos ocurre algo parecido. Tenemos dudas a pesar de saber y de conocer la historia de Jesús o de haber experimentado en un momento determinado de nuestra vida, haber experimentado su presencia y su poder. Así que la pregunta que hace Jesús, que decía antes, ¿vamos a salir? ¿Qué estás buscando? ¿Vas a salir al desierto a buscar respuestas cuando las respuestas las tengo yo? Está diciendo Jesús. Por eso, volviendo a ese punto que compartía Jonathan, hemos de poner nuestra mirada en Jesús. La respuesta de Jesús a los discípulos, ¿cuál es? La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista fue simple. Mirad, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Sois testigos de lo que está pasando. Decidlo a Juan lo que vuestros ojos están viendo, de lo que vuestros oídos están oyendo, y simplemente ser testigos de la realidad, de lo que es real. Y sin ninguna confusión, sin ninguna duda, nosotros también hemos de poner nuestra mirada en Jesús. Hemos de poner nuestra mirada en Jesús. Veo que todos estáis mirando en otra dirección. Hemos de poner nuestra mirada en Jesús. Qué fácil nos distraemos, ¿verdad? Qué fácil nos distraemos. Y en lo espiritual ocurre igual, ¿eh? Es otro momento, es una anécdota. Pero qué fácil nos distraemos y no miramos a todos los lados menos a la persona de Jesús. Y sería una traición por mi parte si no te dijera que a Jesús hay que ponerle en el centro de nuestra mirada. A Jesús hay que ponerle en el centro sin importar el conflicto que te pueda ocasionar el seguirle a Él. Porque seguirle a Él no es fácil. Ya lo decía también Jonathan, seguir a Jesús es difícil muchas veces. No sabemos, hay creyentes que todavía están sufriendo físicamente, encarcelados, atacados, marginados por ser fieles a Jesucristo. Jesús manifestó que había venido a provocar justamente, dice, no penséis que he venido para traer paz, sino que he venido para traer, dice, espada. Es que ser digno, merecedor de ser un discípulo suyo, implica realmente sacrificio. Implica identificarse con el carácter de Cristo. Implica ser un discípulo, un seguidor de Jesús, implica problemas. Y en la medida que somos obedientes a Él, los problemas no van a faltar. Los problemas no van a faltar. Ahora imaginaos, yo y lo digo con todo respeto, tú eres del Barça. Imagínate que eres del Barça. Y te pones a cantar ¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! Alguno de vosotros sí que lo cantaría, ¿verdad? Si tú eres fiel a tu escudo del Barça, no cantarás ¡Hala Madrid! Y viceversa. Si tú eres del Real Madrid, ¿verdad? No dirás ¡Visca el Barça! Tú te identificas con lo que eres,
eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Te identificas con eso. No te identificas con el pecado, con los otros. No digo que el Real Madrid sea el pecado, ni el Barça. Hemos de estar compenetrados con lo que somos, con quienes somos. Por lo tanto, ¿qué es Jesús para nosotros? De verdad, ¿qué es Jesús para nosotros? El propio Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, hemos leído que les presentó a aquellos después, cuando marcharon, les presentó 3 aspectos del profeta. 3 aspectos del profeta de Juan el Bautista, pero que muy bien esos 3 aspectos se pueden identificar con la propia persona del Señor Jesús. Una de ellas le dice, es una caña cascada en el desierto. ¿Salisteis a ver esto? Una caña sacudida por el viento. Vamos a ver, Jesús es como una planta débil que el viento lo lleva de aquí para allá. Es un personaje, Jesús nada más, es un personaje de la historia, buena persona, alguien que a lo mejor no tiene más trascendencia. Su vida depende un poco de los avatares de la política o de los ejércitos o de los que mandan. Es como Juan el Bautista le ocurrió. Jesús estaba al capricho de unos y de otros. Hace otra pregunta a Jesús, dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Bueno, sabemos que Juan el Bautista iba con pieles, ¿no? Pero es que Jesús tampoco era, ni llegó a ser nunca, ni era su intención, de ser un potente económicamente, rodeado de lujos, construyéndose templos llenos de oro. Jesús nunca tuvo en cuenta eso de tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Jesús tampoco era un hombre con vestiduras finas y delicadas. Un profeta, dice, ¿qué salisteis a ver? Un profeta. Un profeta es un transmisor, o era un transmisor, y son un transmisor que transmite mensajes y que no tiene nada propio, sino que simplemente es un canal de comunicación, un profeta. Pero Jesús no era, ni puede ser, como incluso el Islam intenta vender la idea de que Jesús es un gran profeta. Jesús es Dios. Jesús es Dios, con todo el poder, con todo lo que eso implica. Dios finalmente hecho hombre. Por eso Jesús dice de Juan el Bautista que Juan el Bautista era mucho más que eso, que una caña, que un hombre vestido con vestiduras, que un profeta. Dice que el más grande de los profetas, llega a decir, ¿verdad? Incluso al final de la lectura lo identifica con Elías, otro gran profeta. Ahora bien, el mensaje demoledor de Juan el Bautista, ¿cuál era? El mensaje que cambiaba vidas era el mensaje del arrepentimiento. La gente se tenía que arrepentir. Y el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Pero el mensaje de Cristo Jesús iba más allá. Es el mensaje de la salvación. No basta con que la gente se arrepienta, con que la gente diga, hoy qué mal soy, que soy un mal bicho, una mala persona, hoy qué mal me siento, hoy cuánto mal hago a otros. No, hay que acudir a Cristo, porque Cristo, el mensaje de Cristo precisamente es el de la salvación, de la libertad espiritual, de la transformación, como Daniel decía. No importa la edad que tengas, no importa lo que comprendas, Cristo es el Salvador y ese es el mensaje que estamos compartiendo. ¿Qué es Jesús para nosotros?
¿Qué es Jesús? ¿Estamos sirviendo a Jesús? ¿Estamos sirviendo de manera que antepones tu carácter? No. ¿O estás poniendo delante el carácter de Cristo? Sus palabras amorosas, sus enseñanzas vitales, sus ideas, sus palabras, su estilo de vida, sus prioridades, o es todo lo contrario. Son mis prioridades, son mis ideas, son mi manera de ser, es que yo soy así. Realmente estamos haciéndonos el carácter de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos medirlo esto? La única manera de poder medirlo es mirando esa pasión y esa compasión de Jesús. Realmente la vida de Jesús revela un corazón apasionado, y yo deseo para estos jóvenes, pero para todos nosotros, que tengamos un corazón apasionado por la obra y por las almas, por las personas. Jesús decía que al ver, en un momento determinado, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo os invito, eso todos los días del año, ¿vale? Todos los días del año, pero especialmente en los próximos días. Cuando vosotros estéis, y algunos de nosotros, estemos con los niños, y cuando veamos a los padres traerlos aquí, a los padres o los abuelos o los tíos, no sé quién, que tengamos compasión por ellos. Porque si no hay compasión, ¿de qué sirve la acción? ¿De qué sirve todo el esfuerzo? Llevamos tiempo trabajando y preparando todo esto. Si no hay compasión por las almas, aunque sean niños de 4, 6, 10 años, nuestro trabajo es en vano, no sirve. Cuando vayamos a la residencia, esa residencia que ya conocemos, que hay ancianos que ya ni pueden entender bien, pero hay otros que están bien atentos, sintamos compasión por ellos. Cuando vayamos a jugar a la playa, sintamos compasión con los jóvenes o con aquellas personas que tengamos a nuestro alcance. Cuando estemos en el Parque del Pescador y cuando veamos pasar tanta gente, decir, ¡ay, sí, cuánta gente pasa por aquí! ¡Ay, se han sentado! ¡Ay, no se han sentado! No. Esa no es la actitud. La actitud es tener compasión por esas almas que estarán pasando por aquí y por allá. Jesús tenía esa compasión y era atractivo por muchas razones. Era Dios hecho hombre, pero él enseñaba con autoridad. Dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús hablaba a la necesidad de la gente. Jesús hablaba a lo que la gente realmente necesitaba. Muchas veces queremos predicar el Evangelio y le soltamos el rollo. Le soltamos punto 1, punto 2, punto 3 y no escuchamos las necesidades de las personas. Jesús hablaba a las necesidades de las personas. Él conocía muy bien la religión judía, conocía muy bien las normas que los hombres, las leyes que los hombres habían impuesto. Y también, por supuesto, las leyes que Dios mismo había impuesto desde los 10 mandamientos allá en el monte. Pero Jesús no se dedicaba a enseñar ritos, Jesús no se dedicaba a enseñar normas. Jesús hablaba directamente al corazón, al alma que busca respuestas. Que el Señor nos ayude a ser sensibles estos días. Sensibles no para soltar nuestro mensaje, sino cuál es la necesidad de aquel que me está escuchando o aquel al que le entrego un folleto o le invito a una actividad. Sensibles a él. Porque eso nos va realmente a dar autoridad espiritual a la hora de compartir el Evangelio. La gente acudía a Jesús porque predicaba las buenas noticias del reino. El mensaje central de las palabras de Jesús eran las buenas noticias de salvación. Es lo que significa Evangelio, lo sabéis.
¿A dónde puede ir la gente para escuchar las buenas noticias? ¿A qué canal de televisión? ¿A qué medio de mensajería? En Internet. ¿A dónde puede ir a buscar buenas noticias del reino la gente? Solamente Jesús, solamente el mensaje de Jesús trae las buenas noticias. Decía que el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan, decía Jesús. Ahora, ¿quiénes son los violentos? Eran los celotes, esos que intentaban conseguir la independencia de Israel, que utilizaban la fuerza. Eran los romanos que estaban invadiendo aquel territorio. ¿Quiénes eran los violentos? Yo creo que fácilmente Jesús se refiere a aquellos que toman la decisión heroica de aceptar las buenas noticias de paz y de perdón. Aquellos valientes que están dispuestos a compartir las buenas noticias con otros. Y hay que ser, en un sentido, violento, no predicar el Evangelio con violencia, sino es violento porque sale de ti el arrojo, la valentía de hablar del amor y de la paz de Dios. Eso es ser violento. Jesús es cierto que sanaba, por eso entró en contacto con tanta gente. Jesús tocaba leprosos, se juntaba con los pecadores, se movía entre los enfermos, los que sufrían, los que padecían duelo por la muerte de un hijo, de una hija. Mientras que los fariseos, los sacerdotes, los escribas se alejaban de la gente porque no sea que se contagiasen, ¿verdad? Porque eran inmundos. Había centenares de leyes que impedían relacionarse con la gente. Jesús se relacionaba con aquel que sufría, con el que padecía. Así que las personas con las que vamos a estar tropezando estos días, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su dolencia espiritual, aunque a lo mejor no lo reconozcan ni sean conscientes. Pero si nosotros tenemos la compasión, esa compasión que viene de Jesús, también tendremos la pasión para hablar del Señor a otros. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Bien, acabo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Esa misma pregunta para mí resuena hoy. ¿Qué estás buscando? ¿Realmente estás buscando al Señor? ¿Estás buscando a Jesús? ¿Estás buscando su persona, su carácter, su impronta? Hoy toca más que nunca poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestra mirada en quien tiene la plenitud de la vida, Jesús. Hoy más que nunca debemos mostrar a nuestro mundo, a nuestra ciudad, aquí a Cambrils, allá donde estemos, a nuestros conciudadanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que Jesús tiene autoridad por ser quien es, tiene buenas noticias y además es capaz de sanar toda herida y todo dolor. Así que vamos a mostrar a Jesús que no es simplemente una caña cascada. Vamos a mostrar a Jesús que no es para nada alguien poderoso económicamente, que no tiene nada que ver con lo material. Vamos a mostrar a Jesús que es mucho más que un profeta, o simplemente vamos a mostrar la compasión que Jesús tenía, que nos lleva a compartir el amor de Dios. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál va a ser nuestro testimonio? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado.
También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?